La primera vez que Alejandro cruzó el césped directo hacia Rubén, algo en su mirada le advirtió que aquello no era una simple charla de vecinos. No saludó con la mano ni sonrió como otras veces. Caminaba con los pasos medidos, como quien se obliga a hacerlo porque no hay marcha atrás. Rubén sintió un nudo en el estómago antes de escuchar su voz. Rubén, necesito hablar contigo. El tono no dejaba espacio a excusas. Él dejó a un lado el vaso de té helado y asintió. Alejandro subió los escalones del porche y se dejó caer en la silla libre. Se frotó las palmas aún con tierra, respiró hondo y lo soltó de golpe. Te voy a pedir un favor que no me atrevería a pedir a nadie más. Rubén lo observó sin interrumpir. Conocía a Alejandro desde hacía 3 años. Habían compartido un par de favores banales, nada más. Pero nunca lo había visto tan serio, con esa mezcla de cansancio y vulnerabilidad que no encajaba con el tipo que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Claro, dijo Rubén al fin. Dime. Alejandro se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Parecía ensayar mentalmente cada palabra. Tardó unos segundos en soltarla. Es por mi hermana, Lucía, y sus hijos. Desde el divorcio se le cae el mundo encima y no acepta ayuda. Los críos lo están notando. Y yo no sé cómo llegar hasta ella sin que lo interprete como lástima. Rubén entendió al instante la gravedad. No era un problema de papeleo ni de herramientas, era algo personal, delicado. ¿Qué necesitas de mí? Alejandro alzó la vista por primera vez y esa mirada contenía un ruego. Que hables con ella. Sé que contigo se abriría más fácil. Siempre me has parecido alguien que escucha de verdad. Rubén no esperaba eso. Sintió el peso de la confianza depositada en él. Pensó rápido y la respuesta le salió sin dudas. Si crees que puedo ayudar, cuenta conmigo. El alivio en el rostro de Alejandro fue inmediato, casi visible. Esbozó una sonrisa breve, sincera. Gracias. No te imaginas lo que significa. Siguieron conversando unos minutos de cosas banales, como para rebajar la tensión. Pero Rubén ya no escuchaba del todo. Su atención seguía atrapada en lo que acababa de ocurrir. Algo le decía que ese favor abriría una puerta inesperada, no solo hacia Lucía, sino entre él y Alejandro. Esa noche, mientras se apagaban las luces de las casas vecinas, Rubén seguía en el porche repasando la escena. Su vecino, el hombre reservado que rara vez mostraba más que cordialidad, había elegido confiar en él para lo más frágil de su vida. Eso no se olvidaba. Al día siguiente, Rubén intentó distraerse con rutinas, pero la conversación volvía sola a su cabeza. Se preguntaba si Alejandro ya habría hablado con su hermana. A media tarde, lo vio de nuevo cruzando el césped, esta vez con un gesto decidido. Hablé con Lucía. No estaba muy convencida, pero aceptó conocerte. Mañana en una cafetería del Carmen. ¿Te viene bien? Perfecto, respondió Rubén sin pensarlo. Alejandro asintió, aún tenso. Te mando la dirección por mensaje. Y gracias otra vez, de verdad. Cuando se marchó, Rubén quedó con una extraña mezcla de expectación y nervios. Iba a conocer a Lucía, sí. Pero lo que más lo removía era la forma en que Alejandro lo había mirado, como si no fuera solo un vecino que prestaba un favor, sino alguien indispensable en ese momento de su vida. La mañana siguiente, Rubén llegó puntual a la cita. Lucía ya estaba allí, con las manos aferradas a la taza de café. Se presentó con cautela, pero a medida que conversaban, ella fue cediendo. Habló de la soledad tras el divorcio, del miedo a no ser suficiente para sus hijos. Rubén escuchó, sin interrumpir, devolviendo palabras sencillas que parecían darle aire. Cuando terminaron, Lucía le dio las gracias con sinceridad. Rubén notó en sus ojos un alivio que no esperaba. Al despedirse, ella incluso le sonrió. Esa misma tarde, Alejandro llamó a la puerta de Rubén. Apenas entró, preguntó con ansiedad. ¿Cómo fue? Bien, contestó Rubén. Lucía es fuerte. Solo necesitaba desahogarse un poco. Alejandro se apoyó contra la pared, soltando un suspiro de alivio. Después lo miró, esta vez sin huirle la mirada. No sé cómo agradecértelo. Rubén se encogió de hombros. No hace falta. Pero el silencio que siguió no fue incómodo. Fue intenso.
Alejandro parecía debatirse entre hablar o callar. Y Rubén, sin proponérselo, percibió algo más que gratitud en esos segundos. Un matiz distinto, inesperado, que le aceleró el pulso. Se dio cuenta de que la historia que había empezado como un favor apenas estaba desplegando su verdadera dimensión. Y que él ya no era un espectador casual, estaba dentro, implicado, dispuesto a ver hasta dónde lo llevaría todo. Rubén no pudo dormir bien aquella noche. La conversación con Lucía lo había dejado con la mente en movimiento, pero lo que realmente lo desvelaba era la mirada de Alejandro al despedirse. Había algo más ahí, un agradecimiento cargado de tensión que le costaba ignorar. A la mañana siguiente, mientras regaba las plantas del pequeño patio, escuchó pasos acercarse. Era él otra vez, con las manos en los bolsillos y un gesto indeciso, como si dudara en entrar o marcharse. ¿Te pillo ocupado?, preguntó. Para nada, respondió Rubén, dejando la regadera. Pasa. Alejandro entró despacio. Se notaba nervioso, aunque intentaba disimular con una media sonrisa. Quería agradecerte lo de ayer. Lucía me dijo que se sintió escuchada, y eso no lo consigue con cualquiera. Ella solo necesitaba un espacio seguro, dijo Rubén. Lo que le diste tú fue la oportunidad de aceptar esa ayuda. Alejandro lo miró un segundo demasiado largo. Después se frotó la nuca, incómodo. Igual me cuesta admitir que no puedo con todo. Siempre he intentado ser el que sostiene a los demás. Rubén se acercó un poco, sin pensarlo. No tienes por qué cargar solo. Ese comentario rompió algo en el muro de Alejandro. Bajó la vista y, cuando volvió a hablar, su voz sonó más baja. No sabes cuánto necesitaba oír eso. El silencio se cargó de electricidad. Rubén, siguiendo un impulso, le tocó el brazo con suavidad, un gesto breve pero claro. Alejandro no se apartó. Al contrario, se quedó quieto, como si esa mano le diera permiso para soltar todo lo que retenía. Hablaron largo rato. Alejandro contó cosas que nunca había compartido, la presión en el trabajo, la sensación de estar perdiéndose la vida mientras cuidaba de todos menos de sí mismo. Rubén lo escuchaba, asentía, y de vez en cuando le daba un comentario que lo hacía sentirse comprendido. Esa complicidad era nueva, intensa. Cuando se hizo de noche, Rubén le ofreció cenar algo rápido. Prepararon juntos un par de tortillas, riéndose de lo mal que les salía darles la vuelta. Fue la primera vez que rieron juntos de verdad. Mientras fregaban los platos, Alejandro le rozó la mano por accidente. El contacto fue mínimo, pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio unos segundos. Rubén notó el calor subirle al pecho. Alejandro se aclaró la garganta. Creo que debería irme. Rubén lo acompañó hasta la puerta. El aire fresco de la calle contrastaba con la tensión cálida que quedaba dentro. Antes de cruzar el umbral, Alejandro se detuvo. Rubén, gracias por todo. Rubén sostuvo su mirada. Había algo más que gratitud en esos ojos. Muy despacio, Alejandro levantó la mano y le rozó el hombro, un gesto simple, pero cargado de intención. Después bajó la mirada y salió sin añadir nada más. Esa noche, Rubén se tumbó en la cama con el corazón acelerado. Sabía que aquello ya no era solo un favor de vecino. Había una cercanía creciendo entre ellos que ninguno se había atrevido a nombrar todavía. Al día siguiente, Alejandro apareció de nuevo, esta vez con una propuesta inesperada. Quiero invitarte a cenar en mi casa. Cocino yo. Es lo mínimo después de todo lo que has hecho. Rubén sonrió, intentando disimular el cosquilleo que sintió al escuchar eso. Acepto. Esa invitación parecía sencilla, pero los dos sabían que significaba mucho más que una cena. La noche llegó rápido. Alejandro abrió la puerta con una mezcla de nervios y entusiasmo. Había preparado una mesa sencilla, pero cuidada. La conversación fluyó con naturalidad, cada vez más personal. Hablaron de infancia, de miedos, de sueños no cumplidos. En un momento, Alejandro lo miró fijamente y dijo: Siempre creí que era más fácil ocultar lo que siento, pero contigo no puedo. Rubén tragó saliva. El corazón le golpeaba fuerte. No tienes que ocultarlo. El silencio volvió a llenarse de esa tensión que ya no podían ignorar. Fue Alejandro quien dio el paso. Se inclinó despacio y lo besó.
Un beso corto, inseguro al principio, pero sincero. Rubén le respondió sin dudar, cerrando la distancia. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Alejandro apoyó la frente contra la de él y susurró. Esto cambia todo. Rubén sonrió apenas. Para mejor. Y en ese instante, los dos supieron que ya no había vuelta atrás. Alejandro no apareció durante 2 días. Ni mensajes ni visitas. Rubén intentó convencerse de que era por trabajo, pero la ausencia pesaba demasiado. Después de aquel primer beso, el silencio resultaba insoportable. La tercera tarde, mientras Rubén barría el porche, lo vio al fin cruzar la calle. Venía serio, con las manos hundidas en los bolsillos, la mirada baja. Tenemos que hablar, dijo apenas llegar. Rubén asintió, apartando la escoba. Pasaron al salón. Alejandro no se sentó, prefirió quedarse de pie, inquieto. Lo que pasó entre nosotros el otro día, me tiene la cabeza dando vueltas. Rubén sintió un nudo en la garganta. Si te arrepientes, dímelo. No es eso, respondió rápido, negando con la cabeza. Es que no sé cómo manejarlo. Mi familia, mis amigos, el trabajo, todos creen que soy alguien que nunca daría ese paso. Siempre he cargado con la imagen del hermano fuerte, el responsable, el que no se desvía de lo esperado. Rubén se acercó despacio. Alejandro, no tienes que demostrar nada a nadie. El otro respiró hondo, los hombros tensos. Mi padre me repite que debo estar centrado en el trabajo, que deje las distracciones. Lucía aún cuenta conmigo para 1000 cosas. Y ahora, de repente, me descubro deseando pasar cada minuto contigo. Eso me asusta. Rubén alzó la mano y le tocó el brazo, suave. Alejandro no se apartó, pero la tensión en su cuerpo era evidente. ¿Te asusta lo que sientes o lo que otros pensarán? Alejandro cerró los ojos un instante. Las dos cosas. Nunca había dejado entrar a nadie de esta forma. Me da miedo que, si lo hago, termine perdiéndolo todo. Rubén sostuvo el contacto. A veces perder el control es lo único que te hace sentir vivo. Alejandro abrió los ojos y lo miró. En esa mirada había una lucha real, como si quisiera avanzar y retroceder al mismo tiempo. Esa noche, se quedaron hablando horas. Alejandro confesó que había ocultado su orientación durante años, incluso de sí mismo. Que en la universidad tuvo una experiencia breve, pero la enterró por miedo. Rubén escuchó, sin juzgar, apenas ofreciéndole comprensión. En un momento de silencio, Rubén puso su mano sobre la de él. Alejandro se estremeció, pero no se movió. Al contrario, apretó con fuerza, como si ese contacto fuera lo único firme en medio del caos. No sé si estoy listo para que todo el mundo lo sepa, murmuró. No tienes que estarlo, contestó Rubén. Solo tienes que ser honesto contigo. El ambiente se cargó de una calma tensa, distinta a la de los besos. Era más profunda, más peligrosa. Alejandro bajó la mirada y murmuró. Tengo miedo de arrastrarte a mis problemas. Rubén se inclinó hasta quedar muy cerca. Ya estoy dentro, Alejandro. Lo elijo. El silencio que siguió fue casi insoportable. Entonces Alejandro lo besó de nuevo, esta vez con urgencia, como quien se rinde a lo inevitable. Fue un beso largo, intenso, lleno de rabia y alivio. Cuando se separaron, respiraba agitado. No quiero perder esto, dijo. No lo vas a perder, respondió Rubén, firme. Sin embargo, al despedirse esa noche, Alejandro no entró en casa. Caminó hasta la esquina y siguió de largo, como si necesitara aire para ordenar sus pensamientos. Rubén lo vio alejarse y supo que la lucha interna no había terminado. Al día siguiente, un giro inesperado complicó aún más todo. Lucía apareció en el porche de Rubén con gesto serio. Sé que ayudaste el otro día, dijo agradecida, pero vengo por otra cosa. Rubén la invitó a pasar. Ella dudó un segundo antes de hablar. Alejandro está raro. No sé qué le pasa, pero parece distinto. No me lo quiere contar, y me preocupa. Rubén tragó saliva. No sabía qué responder sin traicionar la confianza de Alejandro. Optó por lo único posible. Quizá necesita tiempo. Lucía lo observó de cerca, como intentando leer lo que callaba. Tú sabes algo, ¿verdad?
Rubén sostuvo su mirada sin contestar. Eso fue suficiente para que ella entendiera que había más de lo que su hermano le decía. Cuando se marchó, Rubén sintió que la cuerda se tensaba aún más. Ya no era solo lo que Alejandro temía, ahora su hermana empezaba a sospechar. Esa noche, Alejandro apareció otra vez, agotado, con los ojos rojos de falta de sueño. Lucía habló contigo, ¿verdad? Rubén asintió. Sí. Está preocupada. Alejandro se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Esto se me está escapando. Entre ella, el trabajo y lo que siento por ti, no sé cómo sostenerlo. Rubén se sentó a su lado. No dijo nada. Solo apoyó una mano firme en su espalda. Alejandro se dejó caer contra él, y ese gesto, más que cualquier palabra, confirmó que estaba roto por dentro. En ese momento, Rubén entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y que tendría que decidir si estaba dispuesto a luchar junto a él, incluso cuando todo se complicara. Alejandro llevaba días atrapado en un vaivén que desesperaba a Rubén. Una tarde aparecía con ganas de reír, de compartir, de besarlo como si el mundo no existiera, y al día siguiente se encerraba en su casa, inaccesible. Rubén empezó a notar el desgaste. No era miedo lo que sentía, era impotencia. Y sabía que, si no daba un paso claro, esa historia podía desmoronarse antes de comenzar. La cuarta noche de silencio decidió arriesgarse. Tocó el timbre de Alejandro. Pasaron varios segundos hasta que la puerta se abrió. Él apareció despeinado, con la camiseta arrugada, como si no hubiese dormido. Rubén, no esperaba verte. Precisamente por eso vine. No podemos seguir así. Alejandro se apartó, dejándole pasar. El salón estaba en penumbra. Rubén no se sentó. Se plantó delante de él, directo. Mírame. Yo no quiero ser tu secreto ni tu carga. Quiero estar contigo, de verdad. Pero si no te atreves a dar el paso, dime ahora y me marcho. Alejandro alzó la vista, sorprendido por el tono firme. ¿No entiendes? Claro que entiendo, lo interrumpió Rubén. Sé que temes a tu padre, a lo que pueda decir Lucía, a lo que piensen en tu trabajo. Pero ¿y tú? ¿Cuándo piensas elegir lo que te hace feliz? Alejandro respiraba agitado. Se frotó el rostro, incapaz de ocultar la angustia. Tengo miedo de arrastrarte a un desastre. Rubén dio un paso más cerca. Prefiero arriesgarme contigo que quedarme mirando cómo te consumes. El silencio fue espeso. Alejandro lo miró como si buscara permiso para derrumbarse. Y al final lo hizo. Se apoyó contra él, hundiendo el rostro en su hombro. Rubén lo rodeó con los brazos, apretándolo fuerte. Notó cómo temblaba, no de frío sino de alivio. No puedo más, susurró Alejandro. Entonces deja de luchar contra ti mismo, respondió Rubén. Se quedaron así largos minutos. Poco a poco, Alejandro fue aflojando la tensión. Cuando alzó la cara, sus ojos brillaban. ¿De verdad quieres estar en esto? De verdad, contestó Rubén sin dudar. El beso llegó con una urgencia distinta a las anteriores. No era titubeante ni culpable. Era una decisión. Alejandro lo besaba como quien se aferra a una certeza. Rubén le correspondió con la misma fuerza, y el aire se llenó de esa electricidad que habían intentado reprimir demasiado tiempo. Después, sentados en el sofá, Alejandro habló. Mañana tengo comida familiar. Mi padre, Lucía, todos. No puedo seguir ocultando lo que pasa. Si de verdad quiero esto, debo empezar por ahí. Rubén lo miró serio. ¿Quieres que vaya contigo? Alejandro tragó saliva. Sí. Pero me da miedo. El miedo no se va, se enfrenta, respondió Rubén, tomándole la mano. Y no vas a hacerlo solo. El silencio posterior fue diferente, cargado de determinación. Alejandro apretó su mano con fuerza. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Rubén sonrió apenas. ¿Y tú a mí? Ahora toca demostrarlo. Esa noche durmieron juntos, no como un secreto furtivo, sino como una declaración silenciosa de lo que estaban dispuestos a defender. No hubo necesidad de palabras grandes. Bastó con el calor compartido,
las manos enlazadas bajo las sábanas y la tranquilidad de saber que, al día siguiente, darían el primer paso de verdad. Pero al amanecer, un nuevo obstáculo los golpeó. Rubén encontró a Alejandro sentado en la cocina, con el móvil en la mano y el rostro pálido. ¿Qué pasa?, preguntó. Alejandro le mostró la pantalla. Era un mensaje de su padre: hoy hablamos. Estoy harto de rumores. Rubén sintió un escalofrío. La comida familiar ya no sería una reunión tranquila. Sería una prueba. Alejandro lo miró con ojos cargados de miedo, pero también de algo nuevo, determinación. Pues que hablen. Ya no pienso callar. La tensión en la casa familiar se podía cortar con un cuchillo. La mesa estaba servida, la comida lista, pero todos parecían más pendientes de Alejandro que de los platos. Rubén entró a su lado, consciente de las miradas. Lucía fue la primera en reaccionar, lo saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa breve, como quien entiende más de lo que dice. El padre, en cambio, no se levantó ni disimuló su gesto serio. Así que este es Rubén, dijo, sin ocultar la frialdad. Rubén extendió la mano con calma. Encantado. El hombre dudó un segundo antes de estrechársela. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro intentó empezar una conversación banal, pero nadie lo siguió. El padre no quitaba la mirada de ambos y finalmente lo soltó sin rodeos. He escuchado rumores. Quiero que me lo digas tú. Alejandro respiró hondo. Rubén notó cómo su mano temblaba bajo la mesa y la apretó con firmeza. Ese gesto fue la chispa que le dio el valor. Es cierto. Rubén y yo estamos juntos. La frase cayó como un golpe seco. Lucía abrió mucho los ojos, pero no parecía sorprendida, más bien aliviada. El padre se inclinó hacia adelante. ¿Tú? ¿Con un hombre? Toda la vida dándote responsabilidades, confiando en ti, y ahora sales con esto. No es esto, papá, interrumpió Alejandro, con voz firme. Es mi vida. Es la primera vez en años que siento que vivo de verdad. El padre golpeó la mesa con la palma. No lo acepto. Rubén iba a intervenir, pero Alejandro le hizo un gesto. Ya no quería que hablara por él. No te pido que lo aceptes ahora mismo. Te pido que me escuches. He estado años cargando con lo que tú querías, con lo que la familia esperaba. Y mientras tanto me he ido apagando. Con Rubén, no. Con él soy yo. Lucía intervino con suavidad. Papá, no lo ves, pero Alejandro necesitaba esto. Yo también lo noté. Y los niños, ellos adoran a su tío, lo harán igual sabiendo que es feliz. El padre la miró, confundido, como si no esperara que ella tomara partido. El silencio se alargó incómodo. Al final, murmuró. No es lo que quería para ti. Lo sé, respondió Alejandro. Pero es lo que quiero para mí. El resto de la comida transcurrió tensa, con comentarios sueltos, pero sin más explosiones. Al despedirse, el padre se limitó a decir: necesito tiempo. Alejandro asintió. Sabía que, al menos, no había perdido a su familia. Había abierto una puerta difícil, pero necesaria. Cuando salieron a la calle, Rubén lo abrazó con fuerza. Has sido valiente. Alejandro respiró hondo, dejando que la tensión se escapara. Sin ti no lo habría conseguido. Caminaron juntos hasta la esquina, en silencio, dejando que el aire fresco los envolviera. Rubén notó cómo la mano de Alejandro buscaba la suya. No había nervios esta vez, solo certeza. Esa noche, sentados en el porche de Rubén, se miraron sin necesidad de palabras. La batalla estaba lejos de terminar, pero algo había cambiado. Alejandro ya no huía. ¿Sabes qué?, dijo Rubén, con una sonrisa leve. Esto es solo el principio. Alejandro lo besó, largo y tranquilo, como quien ya no teme ser visto. Entonces que empiece bien, susurró. Y por primera vez, ninguno sintió que debía esconderse. Habían dado el paso más difícil, y lo habían hecho juntos. El resto del camino podían recorrerlo de la misma manera, lado a lado.